Bueno, entonces en este momento tenemos 26 personas conectadas, 26 participantes. Repito la pregunta para que se animen a participar y como a manera introductoria de este tema. Empecemos por algo tan elemental como ustedes que entienden por emoción o cuál creen, mejor dicho, que es la diferencia entre emoción y sentimiento, que a veces se confunden, ¿no? Recuerden que si alguno desea activar el micrófono, lo puede realizar y participar a través de micrófono. Y también les pido que por favor me confirmen si el audio se encuentra bien, si están visualizando la imagen, si están visualizando la presentación o las diapositivas en la pantalla y pues si adicionalmente me están viendo. Bueno, entonces, listo, Juliet, gracias. Por acá Juliet nos dice que la emoción es efímera y el sentimiento pues es algo más permanente, viéndolo pues desde el punto de vista como del tiempo, ¿no? Listo. ¿Alguien más que desee compartirnos su opinión sobre cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Juliana, Gallego nos dice que la emoción es cambiante, la podemos controlar y el sentimiento es algo innato. Angie nos dice que la emoción es algo que ocurre en un momento o de momento, perdón, y el sentimiento es algo que toma un poco más de tiempo. Listo, muy bien. Ahora pregunto, ¿por qué creen ustedes que es importante o por qué es indispensable que como individuos nosotros aprendamos a reconocer nuestras emociones, pero no solo a reconocerlas, sino también a manejarlas? ¿Eso qué importancia puede tener en la vida de una persona? El que una persona aprenda a manejarse emocionalmente. ¿Qué incidencia puede tener esto? Bueno, entonces Angie nos dice que para tener una mayor estabilidad en la vida, tanto laboral como personal, muy bien. Diana nos dice que nos permite establecer, perdón, relaciones y comunicaciones asertivas. Y Juliana nos dice que es importante para el crecimiento personal y cómo afecta en mi entorno el saber controlar mis emociones. Para saber, Dayana nos dice que para saber cómo actuar y qué palabras usar al momento de hablar, manejar un control. Muy bien. Entonces encontramos que la utilidad o que la utilidad que le podemos dar a un adecuado reconocimiento y manejo de emociones eh, radica o tiene incidencia en muchos aspectos o en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Pero hay un factor también que no podemos dejar por fuera y es que la emoción puede generar o genera lo que son las emociones y los pensamientos nos generan o nos predisponen a ciertas conductas. Entonces ahí es donde también radica uno de los puntos claves de aprender a reconocer y a manejar las emociones, que en ocasiones nosotros nos manejamos o permitimos que sean estas las que guíen nuestro actuar, ¿cierto? Las que guíen nuestro comportamiento y en ocasiones cuando nosotros nos dejamos llevar como por esa emocionalidad, ¿sí? Encontramos que los resultados no son los más adecuados o los resultados no son los más apropiados o no son los resultados que esperábamos. ¿Listo? Entonces muchas veces nuestro actuar, nuestra conducta está guiada o está manejada por esa emocionalidad. Nos dejamos desbordar a veces por las emociones y esto nos acarrea serias consecuencias, muchas veces por no poner como la racionalidad o la objetividad de por medio, sino la emocionalidad. Entonces, tomamos decisiones estando enfadados, tomamos decisiones estando ofuscados, estando frustrados, y esta situación
eh, por lo general no genera unas respuestas muy positivas que digamos. Listo, entonces bueno, por acá nos dice Andrés. Listo, Andrés Arturo nos dice que es importante para tener autocontrol para tener autocontrol, y esa es una palabra que sí la hemos escuchado mucho, pero que wow, puede resultar muy, muy complicado uno aprender o llegar como a ese punto en el que se autorregula, ¿cierto? De la manera más apropiada, o tiene una buena autorregulación o que tiene un buen autocontrol. Principalmente cuando hablamos de emociones, cuando experimentamos emociones como el enfado, como la frustración, puede resultar mucho más difícil autorregularse. Por acá, Edna nos dice que para poder adaptarse a las situaciones, Andrea nos dice que es importante reconocer las emociones porque nos conocemos a nosotros mismos, correcto, hace parte de un proceso de autoconocimiento, autorreconocimiento y entender las conductas que realizamos. Federico nos dice que para él las emociones son un cúmulo de sensaciones que provienen de diferentes actividades que desarrollamos, sentirnos felices, tristes y ofuscados si es el caso. El control de las mismas nos permite expresarnos adecuadamente en diferentes entornos y espacios a lo largo de nuestra vida. Perfecto, listo. Entonces, ya con esta introducción, vamos entonces ahora sí a entrar de lleno en nuestro tema. Recuerden que el chat estará habilitado para que ustedes vayan haciendo su participación. La idea es hacerlo lo más interactivo posible. Entonces, lo mismo, si van surgiendo dudas, inquietudes, igual las pueden ir planteando o las pueden ir anotando, y al final del taller entonces destinamos el espacio para resolverlas. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos con lo primero. ¿Qué son las emociones, cierto? Para poder hablar de emociones, primero hay que darle como una descripción a esto o darle un significado a esto. Entonces encontramos que las emociones, pues primero, pues son procesos complejos, ¿m? Que requieren un amplio arsenal de habilidades para identificar, conocer, asimilar, utilizar y regular esas experiencias emocionales, lo que actualmente se conoce también como inteligencia emocional, que de pronto muchos o todos la han escuchado en algún momento. Entonces nosotros escuchamos hablar de muchas inteligencias, y desde hace unos años para acá se le ha dado mucho auge a lo que tiene que ver con el concepto de inteligencia emocional, que lo miraremos más adelante. Asimismo, pues encontramos que las emociones son reacciones, o según algunos autores, son reacciones neurofisiológicas que aparecen como respuesta a un estímulo, bien sea interno o externo. Y la reacción implica como tal una respuesta fisiológica, expresividad y ser consciente de la experiencia. Las emociones hacen parte de la función adaptativa del ser humano. Entonces, todo tiene un propósito. Uno de los propósitos también de las emociones es generar o que tienen una función adaptativa en la vida de nosotros. ¿Listo? Bueno, por aquí les doy un dato curioso a las personas que les gustan los animales, les gustan las mascotas. Hay estudios que afirman que los animales también poseen la capacidad de desarrollar emociones, ya que presentan estructuras similares a las de las personas o a las de los hombres en su sistema nervioso central, y también pues necesitan de estas para poder adaptarse y sobrevivir evolutivamente. El cambio más significativo se podría expresar en la forma de expresión, ya que sería solamente conductual en los animales. Algunas de las emociones básicas en los animales son el miedo, o también pues se puede encontrar el sufrimiento, o incluso se puede hablar de alegría. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen perros, ¿cierto? Aprenden o de acuerdo a como a ese vínculo que generan con su mascota y demás, lo aprenden a conocer, y, por ejemplo, hay personas que dicen que el animalito, que la mascota, que el perro, por ejemplo, se alegra de verlos porque cuando llegan a casa se les lanza encima, porque sacude la cola.
o este tipo de, o este tipo como de conductas, por así decirlo. Entonces, ahí hablaríamos o podríamos hablar de que los animales eh, tienen la capacidad de experimentar emociones y buscan la forma también de expresarlas o de manifestarlas. Asimismo, por ejemplo, cuando tienen miedo, ¿cierto? Entonces encontramos, y de lo que les decía, depende de los que tienen mascotas, cómo reacciona su mascota cuando, por ejemplo, en el caso de los perros les asusta mucho cuando hay juegos pirotécnicos, juegos artificiales. Entonces, ¿cómo reacciona el animal, por ejemplo, el animalito, cuando hay presencia de esto? ¿Cierto? Entonces, hay unas expresiones de temor, hay unas expresiones de miedo en el animal, y si nosotros hacemos el análisis de todo esto, pues encontramos que todo esto pues tiene como tal un trasfondo que va con la parte pues, de sobrevivir y también de adaptarse. Hola Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. No, no te preocupes, empezamos hace poquito. Listo. Bueno, entonces ahí el dato curioso de la noche. Resulta que nosotros, como les decía ahorita, las emociones tienen una funcionalidad, ¿cierto? No, este tipo de procesos no son porque sí, hay un trasfondo. Y encontramos que todas las emociones tienen una función, ¿cierto? Por más desagradables que pueda resultar en ocasiones. Eh, pero pues son importantes para la adaptación social y para nuestras áreas de ajuste. Ahí o se describen como unas funciones o hay autores que lo describen como en tres funciones principales o tres funciones macro. Uno, encontramos las funciones adaptativas, luego encontramos las funciones sociales y también encontramos funciones motivacionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de funciones adaptativas, encontramos que es una de las más importantes porque ayuda o nos ayuda a prepararnos para sobrevivir, bien sea en condiciones ambientales. Entonces, ahí se destacan como las funciones principales de cada emoción. Entonces, encontramos, por ejemplo, un propósito o ¿cuál creen ustedes que es la función, por ejemplo, del miedo? De experimentar miedo o temor. ¿Cuál creen que puede ser la función específica de esta emoción? O si nos trasladamos un poquito a, por ejemplo, la última vez que ustedes recuerdan haber experimentado miedo, experimentar esto, ¿qué les permitió? Bueno, Juan Carlos nos dice la sobrevivencia, tener barreras, Andrés nos dice defensa, prevención y Viviana nos dice ser más fuerte, aprender, Diego nos dice alertarnos, protección, alerta frente al peligro, desarrollar habilidades en ciertos sentidos. Y por acá, bueno, perdón, Angie nos dice, perdón, Francisco, le permitió conocerse aún más de lo que es capaz, perdón. Víctor Hugo nos dice también que la función del miedo es la supervivencia. Entonces, Edinson nos dice que bien manejada nos detiene de hacer cosas incorrectas o nos da la fuerza suficiente para seguir adelante. Muy bien. Entonces encontramos que una de las funciones principales del miedo es la protección, ¿cierto? Como es instinto de protección. Ahora vamos a una emoción que experimentamos de pronto en muchos momentos de nuestra vida y es la ira. ¿Qué función puede tener la ira? Hola Álvaro, buenas noches. ¿Nos quieres compartir tu opinión? Bueno, por acá Juan Carlos nos dice que expresar frustración, Angie nos lleva a hacer cosas de las cuales nos podemos arrepentir. Bien, ¿qué creen? ¿Cuál sería la función
de la ira. ¿Qué propósito tiene esto a nivel de nuestro, ¿cierto? A nivel de nuestro ser? Desahogarnos, desagrado, inconformidad, lucha de defensa, expresar sentimientos. ¿Nos puede hacer tomar malas decisiones? Sí, lo que hablaba ahorita de la emocionalidad, cómo nos dejamos llevar en ocasiones por la emocionalidad, ¿cierto? Y tomamos decisiones o las emociones, este tipo de emociones nos llevan a actuar de determinada manera o nos predisponen a actuar de determinada manera que pues a veces no es como la más apropiada. Entonces encontramos que, por ejemplo, una de las funciones de la ira puede ser la destrucción. Entonces uno diría, pero destrucción, claro, si nosotros hacemos como una revisión, podríamos hablar de que hay personas que cuando están iracundas, cuando están supremamente molestas, tienen o se les activa como ese espíritu destructivo, entonces golpean las cosas, rompen cosas, o también lastiman a las otras personas con comentarios hirientes, con comentarios de pronto fuera de lugar o demás. Entonces, ojo, una de las funciones de la ira es la destrucción. ¿Listo? Listo, encontramos, por ejemplo, el asco. ¿Cuál sería una de las funciones de experimentar asco? César nos dice repulsión a algo. Repudio a algo e incluso a alguien. Exacto, entonces una de las funciones del asco es concretamente rechazo, ¿cierto? Experimentar rechazo. Listo, entonces ahí encontramos, como les decía, esas funciones adaptativas de las emociones, ¿cierto? Pero también, por otro lado, encontramos unas funciones sociales. ¿Por qué? Porque la expresión de las emociones nos puede permitir también la predicción o la predicción de ciertas conductas o de la aparición de ciertas conductas, algo que es indispensable en los procesos de relaciones interpersonales. Entonces, por ejemplo, dentro de esas funciones sociales encontramos que las emociones nos pueden facilitar la interacción con los demás, nos pueden permitir o pueden contribuir a tener una comunicación asertiva o una comunicación efectiva con los otros, pero también promueven una conducta prosocial. Entonces, hay autores que dicen que somos seres sociales por naturaleza, ¿cierto? Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene muchas dificultades para manejar su ira, para manejar su frustración, puede tener dificultades en sus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque no canaliza bien el enojo, porque no se maneja bien cuando está frustrado, porque por ejemplo cuando está bajo situaciones de mucha presión o de mucha tensión, es grosero con todas las personas que le rodean, como dicen uno coloquialmente, se desquitan con quien no deben. Y pues obviamente, este tipo de situaciones generan una afectación en la manera como nos relacionamos, ¿cierto? Listo. Por acá Diana nos dice, volviendo a lo del asco, que nos puede proteger el organismo. Entonces, claro, por ejemplo, usted compró un alimento, ¿cierto? Y el alimento, usted percibe cierto, de pronto, olor desagradable en ese alimento y esto le genera asco. Entonces, como tal, se genera una respuesta de rechazo que no le permite ingerir ese alimento y bien sea porque el alimento se encuentra descompuesto, el alimento no se encuentra como en el mejor estado para ser consumido. Entonces, si usted no genera esa respuesta de rechazo, posiblemente después puede tener una indigestión o una intoxicación. Entonces, sí, también nos puede generar una respuesta de protección dependiendo del contexto. Listo, encontramos entonces también unas funciones motivacionales. La relación entre la motivación y la emoción es base en las conductas adaptativas.
ya que la emoción le brinda energía a una conducta motivada y esta se puede realizar de forma más placentera y acertada. Con el tiempo, permitirá que la motivación sea dirigida a un objeto. Por ejemplo, la sorpresa permitirá que la atención se fije en estímulos novedosos. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que nosotros hablamos también de unos tipos de emociones y así como ustedes han escuchado hablar de que hay unos colores primarios, unos colores secundarios y demás, encontramos también que en las emociones hay o se clasifican también en emociones básicas. ¿Listo? Y permítanme que está cargando. Entonces, bueno, aquí lo que dijimos, las funciones sociales de las emociones, las funciones motivacionales y encontramos entonces emociones básicas. Cuando nosotros hablamos de emociones básicas, encontramos que pues existe un grupo de emociones que son universales, ¿sí? Y que configuran pues un lenguaje comprensible en cualquier lugar o circunstancia. A estas emociones pues se les llaman emociones básicas. Dentro de ese grupo encontramos la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo y el asco. Entonces encontramos que ese paquete de emociones básicas está clasificado principalmente en esas 6, que si nosotros nos detenemos un momento y revisamos, encontramos que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esas 6 emociones, ¿cierto? Ahora bien, encontramos también que cuando nosotros hablamos de emociones hay una lista larguísima, pero que la experimentación de las mismas está supeditada a circunstancias o a ciertas vivencias que vamos teniendo, ¿cierto? Entonces, si bien están estas emociones básicas, hay otra lista larga de emociones que podemos experimentar en diferentes momentos de nuestra vida, de acuerdo a las circunstancias o a las situaciones que se nos vayan presentando, que vayamos viviendo y demás. Entonces, puede que ustedes en algún momento de sus vidas hayan experimentado algo que no saben de pronto o en su momento no sabían cómo describir, que no sabían qué nombre darle. Entonces, es importante que nosotros aprendamos también como a reconocer que además de estas 6, hay otra lista de emociones que nosotros podemos experimentar en algún momento y que puede que a veces nos cueste trabajo como ponerles un nombre o darle un nombre a eso que sentimos. ¿Listo? Hola Erika, Marcela, buenas noches, bienvenida. Bueno, estimados, aquí pues aquí al momento de compartir la presentación en el aplicativo se alcanza como a correr un poquito las letras. Les pido pues me excusen por esto. Entonces, bueno, encontramos que esas emociones básicas tienen unas características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empecemos con la alegría. La alegría se representa o se ve representada en euforia, diversión, seguridad, bienestar, ¿cierto? Esta está vinculada a estados de ánimo positivos y buen estado de salud, pero encontramos que en muchas ocasiones la alegría pues, puede ser corta, pero brinda estabilidad, una estabilidad emocional duradera, entonces nos puede brindar esa sensación de estabilidad, de bienestar durante todo un día, durante una semana o durante varias horas. Fisiológicamente, pues genera una actividad también en nuestro cerebro, ¿no? Y puede generar a veces pues un aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria. Entonces, por ejemplo, una persona que está muy, muy alegre puede tener una respuesta fisiológica de este tipo. Asimismo, la alegría pues facilita la empatía, el rendimiento cognitivo, la capacidad para resolver problemas. Asimismo, también puede facilitar el aprendizaje, la memoria, la creatividad y dentro de sus funciones, pues encontramos también un incremento de la capacidad para disfrutar la vida, para generar actitudes positivas hacia uno mismo y hacia los demás.
sensaciones de vigorosidad, competencia, libertad, un aumento de la autoestima y la autoconfianza, que son tan importantes y tan indispensables en todos los aspectos de nuestra vida, que tienen una incidencia muy, muy fuerte en nuestra vida, pues el tener un buen nivel de autoestima y de autoconfianza. Y se ve reflejado en en todas las actividades que hacemos, en la manera en que nos relacionamos, en la manera como nos desempeñamos en nuestro trabajo y demás, se ve reflejado. ¿Listo? Entonces, adicionalmente a la alegría, encontramos la tristeza. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado tristeza por diversas situaciones y es completamente natural, ¿cierto? Como hablábamos, pues es una emoción básica y pues todos la experimentamos en algún momento. Cuando nosotros hablamos de tristeza, pues aunque es displacentera, no siempre es negativa. Se puede presentar en situaciones de pérdida, es cuando hay como ese sentimiento también de fracaso, decepción o dolor crónico. Fisiológicamente, pues también hay una actividad neurológica, puede haber una respuesta a nivel cardíaco, puede haber una respuesta a nivel de nuestra presión, ¿cierto? De la presión sanguínea. Y ella pues puede producir desánimo, melancolía, desaliento, pérdida de energía. La tristeza puede generar un proceso cognitivo similar al de la depresión, pero pues encontramos que tiene unas funciones en las conductas adaptativas. Entonces, por ejemplo, nos puede permitir lograr cohesión con otras personas que pues se encuentran como en la misma situación, una disminución en los ritmos de actividad. Entonces también nos puede permitir en algún momento como tener una pausa o darnos una pausa, una reducción de reacciones agresivas o, por ejemplo, también de comportamientos altruistas. Bueno, por acá nos dice Kevin, los temas alimenticios influyen. Juan Carlos nos dice cómo sacar a una persona del estado de la tristeza. Hay que hacer una diferenciación, ¿no? Y es que es completamente natural que nosotros experimentemos tristeza en algún momento del día, en algún momento de la semana o en algunos momentos de la semana. Es completamente normal que nosotros tengamos días donde no queremos levantarnos de pronto, donde tenemos como cierto desánimo, donde dice uno por ahí coloquialmente, no tiene ganas de nada, no quiere hablar con nadie, quiere uno como desconectarse, como ese espacio a solas, como pensar, como quedarse en la cama. Ese tipo de sensaciones pueden ser comunes o esperables cuando nosotros estamos experimentando tristeza, ¿sí? Pero, y hay que tenerlo muy presente, hay una gran diferencia cuando nosotros hablamos de estar tristes a estar deprimidos. Cuando nosotros hablamos ya de depresión, entonces ya hablamos de algo más crónico, hablamos de algo más grave, hablamos de algo más permanente, ¿sí? Como yo les decía, es completamente normal que nosotros tengamos días donde nos sintamos así, ¿cierto? Que nos sintamos pesimistas, que nos sintamos desanimados, es completamente natural. Pero si ese sentir permanece, si ese sentir se empieza a prolongar y empieza a ser la constante en nuestro día a día, entonces ahí sí ya podemos estar pensando en que la persona puede requerir ayuda u orientación por parte de profesionales en salud mental, porque posiblemente podría tratarse de algún indicios de algún cuadro depresivo y eso hay que aprender a identificarlo. Además, porque nosotros escuchamos hablar a veces que dicen, ay, hoy amanecí depre, ¿cierto? Y nosotros tendemos a jugarnos mucho con esa terminología. Por ejemplo, si un niño está inquieto o se inquieta un rato, entonces ya decimos que es hiperactivo. Si amanecimos tristes un día, entonces no decimos estoy triste, sino ay, estoy depre, hoy amanecí deprimido, hoy amanecí. No, hay que tener mucho cuidado también con eso, porque pues primero no es juego, segundo hay que aprender cómo utilizar estos términos de manera apropiada y pues obviamente nadie quiere pasar por un cuadro depresivo, ¿cierto? Nadie dice, ay, yo escogí deprimirme. Entonces,
hay que tener cuidado con eso. Vuelvo y les digo, es completamente natural experimentar tristeza, pero hay que aprender a hacer la diferenciación cuando ya se puede tratar de algo más crónico, ya vendría a ser un cuadro depresivo. ¿Listo? Bueno, entonces pasemos a la ira. ¿Listo? Esa que tanto trabajo cuesta manejar, tanto trabajo cuesta controlar y que en muchas ocasiones, o muchos de pronto en algún momento, se considera aquí iracundo se considera de mal genio, se considera hostil en algunos momentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ira, pues lo asociamos con agresividad, ¿cierto? Con hostilidad, con rabia, enojo e incluso resentimiento. La ira hace referencia a un componente conductual que pues, se puede presentar por frustración, estimulación aversiva o restricciones físicas o psicológicas. Fisiológicamente hay una respuesta, puede haber una elevación de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, las personas que tienen problemas cardíacos o demás, les dan como una de las recomendaciones que les dan es trate de estar calmado, trate de no estar o de no enojarse tanto, trate de mantenerse tranquilo, porque este tipo de emociones pueden generar mucha elevación en la frecuencia cardíaca y la presión de una persona. Entonces, de pronto, si hacemos una revisión así súper rápido, en algún momento todos hemos experimentado esto, ¿cierto? Y sentimos o podemos sentir la respuesta fisiológica que se genera al experimentar esta emoción. Entonces, las funciones de la ira están orientadas también a la movilización de energía para la defensa o el ataque, ¿cierto? La eliminación de obstáculos que no permiten la consecución de objetivos deseados, entonces cuando entra ahí también la frustración o en su defecto también para evitar situaciones de confrontación. Bueno, encontramos también la sorpresa, ¿cierto? Y la sorpresa yo creo que nosotros podríamos clasificarlo como en positivo o en negativo. Entonces, por ejemplo, una pareja, eh, no sé, que su pareja le proponga, por ejemplo, matrimonio y eso era lo que usted quería, puede generar una sorpresa positivo, ¿cierto? Puede generar un asombro positivo. Pero si, por ejemplo, hablamos de que usted está en su casa tranquilo, viendo televisión y lo llaman a decirle que uno de sus seres queridos tuvo un accidente o falleció, ahí se genera también una sorpresa, pero ya ahí no hablaríamos de que esa sorpresa o ese asombro, ese desconcierto nos genera una sensación o nos genera cierto bienestar, sino que ya ahí hablamos o hablaríamos de pronto de una sorpresa negativa, ¿cierto? Entonces, esta reacción emocional también pues, puede ser neutra, pero pues es inmediata, ¿no? A una situación novedosa o extraña. Encontramos que la sorpresa también es transitoria, pero que también permite o da paso a una reacción emocional nueva y puede generar sensaciones de incertidumbre, ¿cierto? Em, Encontramos entonces que la sorpresa se presenta o se puede presentar en situaciones con estímulos novedosos, ¿no? Intensos o inesperados. Fisiológicamente también hay una respuesta. Puede haber una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, nos dicen que, por ejemplo, es el fallecimiento de un ser querido, entonces en ese caso, pues la respuesta no puede que no sea de una disminución de la frecuencia cardíaca, sino de un aumento o un incremento de esta. Sus funciones se centran en facilitar la aparición de una reacción emocional y conductual en situaciones novedosas, dirigir la atención, intereses y nuestros procesos cognitivos a la situación que se presenta. Encontramos, además de la sorpresa, entonces encontramos también el miedo. Entonces lo que ustedes decían ahorita, ¿cuál puede ser el propósito, por ejemplo, del miedo, verdad? Entonces,
Cuando nosotros hablamos de miedo, lo asociamos con peligro, con incertidumbre, con inseguridad. Es una de las emociones que mayor cantidad de trastornos mentales produce. El miedo aparece ante un peligro real y genera, perdón, como aprehensión, desasosiego, preocupación que a veces puede ser excesiva. Entonces ya hablaríamos de temor, ¿cierto? Entonces puede generar un temor por la propia seguridad, por la salud, sensación de pérdida de control. Fisiológicamente también hay una respuesta emocional que pues también va muy asociada a una aceleración o un incremento de la frecuencia cardíaca y ciertas fluctuaciones, ¿cierto? O alteraciones en la conducta. Em, una de las funciones del miedo entonces es facilitar la respuesta de escape o evitación del peligro, aumentar la atención y la reacción y movilizar la energía para la respuesta. Entonces el miedo nos permite estar alertas, ¿cierto? Nos genera como esa respuesta fisiológica que nos permite generar un estado de alerta, que nos permite estar de pronto hipervigilantes, que nos permite aumentar nuestra atención porque hay esa sensación de peligro, ese temor de que de pronto algo malo puede ocurrir. Pero como se mencionaba, pues también puede producir trastornos mentales, puede producir crisis de ansiedad, puede producir varias cosas. ¿Listo? Bueno, entonces por otro lado encontramos el asco, que está relacionado con disgusto, con aversión. Entonces, se presenta por estímulos desagradables, que pueden ser molestos o peligrosos y que por lo general pueden ser olfativos o gustativos. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía ahorita de la comida. Pedimos una comida, cuando destapamos de pronto el empaque de la comida, cuando nos acercamos un poco al plato, percibimos ese de pronto olor desagradable en la comida, lo cual genera de una vez una respuesta de rechazo, de disgusto o de aversión, ¿cierto? Entonces eso nos produce una necesidad como tal de alejamiento. Entonces fisiológicamente pues ahí puede haber un aumento en la actividad gastrointestinal. Puede generar también tensión muscular dependiendo como la situación y puede generar una sensación de náuseas, ¿cierto? Entonces, cuando alguna comida, por ejemplo, en estado de descomposición o demás, nos puede generar ganas de vomitar e incluso vómito. Listo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del autocontrol emocional? Entonces, encontramos básicamente tres. Primero, expresar adecuadamente las emociones, potencia las habilidades para afrontar retos y situaciones de conflicto y pues nos permite moderar nuestra propia reacción emocional. Ahora vamos como a la pregunta del millón. ¿Cómo manejar las emociones? Entonces, antes de pasar como a esta parte, me gustaría que ustedes nos compartan un poco, para interactuar un poco también. Vamos a tomar una de esas emociones que mencionamos ahorita. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se manejan ustedes cuando se encuentran iracundos, cuando se encuentran supremamente furiosos o molestos? Los leo, los escucho si quieren activar el micrófono. Si hacen la revisión así súper objetiva, ¿cómo se manejan ustedes cuando están enojados, ofuscados, furiosos? You are now muted. You are now unmuted. Hola Erika, ¿nos quieres compartir tu opinión? You are now muted. You are now muted. Miguel Ángel, ¿nos quieres compartir tu opinión? Sí, yo pensaría que, sí, gracias, buenas noches. Buenas noches, Miguel, bienvenido. Pienso pues que uno
hay dos situaciones, o sea, para uno poder, digamos, como no dejarse influenciar de la ira en un momento, tiene que estar uno como en un momento de autorreflexión, o sea, de autoobservación, como no estar dentro de sí mismo y si está autoobservándose, pues la autorreflexión y de pronto no, esa fuerza negativa que está expresando la persona no logra canalizar o llegar a uno. Es la única manera de uno evitar, digamos, ese tipo de emociones negativas. Listo, Miguel, gracias. Erika, si puedes activar el micrófono y creo que sí te estábamos escuchando ahorita, entonces si quieres hacer el ejercicio. Hola, buenas noches. ¿Me Hola, escucha? buenas Hola, noches, Erika, ahí te escuchamos. ¿cómo estás? Sí, yo creo que es complicado. Hablo por mí, digamos, en el ámbito donde trabajo. Es de mucho estrés y a veces es como de mucha frustración. Pero, o sea, uno lo aprende a manejar con diferentes situaciones. Y como, digamos, como con las personas que uno trabaja, debe aprender a manejar cada tipo de ira, porque no puede de pronto uno desquitarse con las demás personas, con los jefes, con los compañeros. Entonces, es complicado, pero es de aprenderlo a manejar. Listo, gracias, Erika. Bien, Erika menciona algo fundamental y es aprender a manejarlo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de aprender a manejar todo esto de las emociones, cuando nosotros hablamos, perdón, de aprender autocontrol, aprender a autorregularnos, encontramos que todo este proceso debe venir desde nuestra infancia. Todo este proceso tiene que venir o nosotros debemos recibir educación emocional desde que somos niños, ¿verdad? Pero, pues, a nuestros padres por lo general no los educaron en esto. Entonces, por ende, pues, los padres nos educaron emocionalmente de acuerdo también a lo que ellos recibieron o a la formación emocional que ellos recibieron. Y si nosotros nos damos cuenta, realmente no es que se le dé mucha relevancia a este tema, ¿cierto? De pronto los papás se enfocan mucho en educar a los niños, que sean educados, que sean formales, que no sean groseros, cierto, que sepan comportarse, pero cuando nosotros hablamos de educación emocional, ahí encontramos unos vacíos muy grandes y encontramos que realmente nuestros padres no recibieron educación emocional, ¿sí? Nosotros, pues por ende, muy poco o casi nula la educación emocional que recibimos. Y si hacemos el ejercicio y lo trasladamos, por ejemplo, si tenemos hijos, encontramos o debemos hacer la revisión de si realmente estamos educando emocionalmente a nuestros hijos. Y por eso yo les preguntaba al comienzo, ¿cuál es la relevancia del autocontrol o del manejo emocional? Y encontramos y como lo vimos como lo vemos acá, ¿cierto? El autocontrol emocional tiene una incidencia muy, muy profunda en todos los aspectos de nuestra vida. Tiene incidencia en la manera como nos relacionamos, tiene incidencia en la manera como afrontamos las situaciones que se nos presentan. Entonces, por ejemplo, si usted no tiene una buena tolerancia o no tiene o no ha generado tolerancia a la frustración, entonces usted puede que sea de las personas que empieza algo y si en el primer momento no le dio los resultados que usted esperaba, lo deja tirado, ¿cierto? Lo abandona porque no hay no nos enseñaron a manejar, por ejemplo, la frustración, no nos enseñaron a manejarnos cuando estamos enojados, cuando estamos ofuscados. Y esto, si nosotros hacemos un balance, nos genera, y si no hemos aprendido a manejarlo, nos genera muchas dificultades en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, hay una incidencia muy, muy marcada en la importancia, en que nosotros aprendamos a tener un autocontrol y que aprendamos a autorregularnos. ¿Listo? Entonces, por lo que yo alcanzo a leer acá de lo que ustedes nos comparten con respecto
a la respuesta o a cómo se manejan ustedes cuando están bajo situaciones de mucho enojo, mucha ira, veo que la mayoría tiene, tiene una tendencia a responder de manera pasiva, ¿cierto? Entonces podemos hablar de que prácticamente hay tres formas de responder ante, por ejemplo, ante el enojo. Encontramos una respuesta pasiva que tiene que ver cuando la persona, aún estando muy ofuscada, se queda callada, como que se aparta y en ningún momento o hace como caso omiso a todo eso que pasó y al ratico vuelve como si nada o deja pasar como la situación. No hay como un afrontamiento como a esa situación que generó o que produjo esa emoción de ira, de enojo, y la persona prefiere como quedarse como en ese estado de voy a dejar que pase y ya lo omito y no hago nada como para hacer frente a esa situación. Encontramos una respuesta agresiva también, que es cuando la persona, estando muy ofuscada, entonces como su nombre lo dice, pues tiende a tener una respuesta agresiva, bien sea verbalmente o físicamente, puede ser hacia sí mismo o hacia las personas que le rodean o incluso hacia los objetos. Entonces a veces las personas tienden a desplazar su ira hacia algún objeto que tienen cerca, entonces le pegan a la pared, le pegan a la almohada, tiran la puerta. Entonces ahí hablamos de que hay un desplazamiento de ese enojo o de esa ira que se está experimentando. Y encontramos una respuesta asertiva. ¿Cuál creerían ustedes que vendría a ser una respuesta asertiva a una situación de ira? ¿O cómo podemos responder asertivamente cuando estamos experimentando mucha ira o enojo? Francisco, Javier, ¿nos quieres compartir tu opinión? Hola, buenas noches a todos. Buenas Em, noches. estaba, estaba escuchando esta parte que me interesa mucho porque creo que a veces no manejo muy bien el estrés y me ofusco dentro del trabajo. De pronto a veces esta máquina mía no funciona bien y me da mucho estrés y me da ira. Entonces, en ese manejo de la ira, creo que es tomarse un tiempo, ver qué está fallando, ver qué no funciona bien o ver qué fue lo que ocasiona y también pues identificar cómo puedo hacer como una autoevaluación, que creo que también lo dijo el compañero que intervino anteriormente, de cómo yo puedo hacer una evaluación y autoevaluarme y decir, venga, cómo puedo manejar la situación y hacer que esa situación cambie o se ponga favorable, pues porque creo que esas emociones, en vez de volverse benignas, es definitivamente eh, dañinas para el organismo y pues para el estado emocional. Listo, Francisco, muchas gracias por compartirnos tu opinión. Bien, aquí hay algo y es que em, todas estas emociones nosotros debemos experimentarlas porque son emociones básicas, ¿cierto? Pero que son básicas, que son universales, pero el asunto es cómo lo estamos canalizando. O sea, ese es realmente como el quid del asunto, cómo estamos canalizando, cómo nos estamos manejando cuando experimentamos o estamos ante estas emociones. Entonces, por ejemplo, a veces se tiende como a no permitir que la emoción, tendemos a no permitirnos expresar lo que estamos experimentando. Entonces, no me voy a permitir estar enojado, no me voy a permitir estar frustrado. Y si bien es cierto, pues estas emociones, como vimos, tienen unas funciones adaptativas y es necesario que nosotros nos permitamos sentirlas, nos permitamos conocerlas, reconocerlas, pero no siendo suficiente con eso, es necesario que nosotros aprendamos a canalizarlas. Cuando nosotros hablamos de control del enojo, de la ira, que creo que es una de las emociones que más trabajo cuesta aprender cómo a manejar, encontramos varias estrategias o varias alternativas. Entonces, por ejemplo, podemos
Hay personas que dicen, ya, cuenta hasta 10. Claro, cuenta hasta 10, cuenta hasta 20, cuenta hasta 30 si es necesario, de tal manera que pueda lograr como estabilizarse. Hacer ejercicios de respiración. Otra opción puede ser dibujar, escribir sobre cómo me estoy sintiendo. Porque tendemos, o desde cuando nosotros hablamos de enojo, ya de una lo vamos asociando con algo negativo, con algo malo, ¿cierto? Pero si bien es cierto, debemos permitirnos entonces sentirlo, pero también expresarlo. Entonces es importante que nosotros también podamos hacer el ejercicio de hablar sobre cómo nos sentimos, qué nos generó, ¿cierto? ¿Qué hizo o qué fue lo que desencadenó o detonó que nosotros nos sintamos tan ofuscados, nos sintamos tan enojados? Entonces, ahí, bueno, se pueden presentar cualquier cantidad de situaciones y hay otro factor que también está muy ligado y es el lenguaje no verbal. Entonces, por lo general uno no puede disimular cuando está enojado, ¿cierto? Es supremamente difícil disimularlo o puede costar mucho trabajo disimular o como hacer que nada está pasando cuando por dentro estamos que explotamos. Devolviéndome un poquito a lo que hablaba ahorita de las personas que tienen una reacción o una respuesta pasiva ante el enojo. Entonces, pues estas personas que no dicen nada, sino que de pronto van acumulando, 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 y llega un momento en el que ya no pueden acumular más, porque han pasado tanto tiempo guardándose cosas que llega un punto en el que estallan, ¿sí? Y explotan como una granada y arrasan con todo lo que tienen alrededor. Y este tipo de comportamientos pues les va a generar unos conflictos mayores. Sí, uno puede decir, uy, se desahogó, claro, pero ¿a costa de qué? ¿O qué consecuencias le puede generar ese desahogarse de esa manera? Entonces, cuando nosotros hablamos de asertividad, encontramos que fundamental que nos permitamos sentir, reconocer esas emociones, reconocer esa emoción, reconocer cómo nos sentimos y por qué nos sentimos de determinada manera, pero también buscar las estrategias que más o que identifiquemos que nos son más útiles para calmarnos. Entonces, a algunos les funcionará la respiración, a algunos les funcionará contar hasta 30, a algunos les funcionará tomarse unos minutos a solas, a algunos les funcionará dibujar. Sí, es completamente diferente por lo mismo, somos personas diferentes y tenemos unas formas diferentes pues de reaccionar y de manejar las cosas o las situaciones que se van presentando. Hay otro ejercicio que se puede emplear incluso en los niños, ¿no? Desde que son chiquitos, desde los 3 años más o menos. Podemos emplear un ejercicio que es como muy sencillo, creo yo, y es como un semáforo. Entonces, encontramos que pues el semáforo tiene 3 colores y cada color pues tiene como o representa una acción, ¿no? Entonces, si nosotros logramos como emplear el mismo ejercicio del semáforo en nuestra cotidianidad o cuando estamos ante situaciones que nos enojan muchísimo, que nos hacen experimentar mucho enojo, podemos hacer el ejercicio del semáforo. Entonces, ¿en qué consiste? Podemos hacer o recrear en nuestra mente un semáforo. Entonces empezamos con el color rojo que prácticamente nos está diciendo, oye, detente, ¿cierto? Entonces encontramos el rojo que se refiere a detenerse, ¿sí? Ey, detente, detente un momento, ¿sí? Luego encontramos el color amarillito, que es como el que nos prepara para actuar. Entonces, en el rojo nos detenemos, en el amarillo entonces nos detenemos a pensar, ¿listo? ¿Y en qué vamos a pensar? Vamos a pensar si eso que estamos pensando hacer o esa manera en que estamos pensando reaccionar puede ser beneficiosa o no. Pensamos en el por qué y en el para qué. Entonces, ¿de qué manera me puede beneficiar llevar a cabo esta acción que tengo en mente, ¿cierto? Aquí, entonces, después de que ya nos detenemos y pensamos, encontramos el color verde, que quiere decir básicamente actúe, trasladándolo a todo esto del manejo de las emociones. Entonces, actúe, ¿cómo? Pues en concordancia con lo que usted ya
pensó, analizó. Entonces uno dice, pero no, estando uno muy enojado, eso es muy difícil o eso es imposible. No es imposible, sí puede ser difícil, puede tener su nivel de complejidad, pero hay que intentarlo. Entonces me detengo, pienso y actúo. ¿Qué pasa? Que muchos problemas o demás se dan porque nosotros actuamos y después pensamos. Entonces no hay una coherencia entre lo que hacemos, entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿cierto? Y sí, puede ser muy complejo, tiene su nivel de complejidad poder como hallar como ese balance, como ese punto de equilibrio, pero es necesario que nosotros empecemos a ponerlo en práctica y esto pues nos va a permitir tener pues obviamente un crecimiento personal, pero también nos va a permitir poder desarrollar, desenvolvernos mejor en la mayoría, en casi todos las esferas o los aspectos de nuestra vida. Entonces, me detengo, pienso y actúo. Acuérdense que el orden es pensar antes de actuar, no actuar y luego pensar. Porque cuando nosotros actuamos y luego es cuando entramos a actuar y a revisar si lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal, entonces ahí es donde vienen a veces los resultados no tan satisfactorios. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo manejar las emociones? La capacidad la habilidad para manejar nuestras emociones, porque pues se plantea como una habilidad. Una habilidad, cuando hablamos de una habilidad, entonces hablamos de algo que podemos desarrollar, ¿sí? Entonces, se plantea como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Aquí es donde entra Daniel Goleman, que no sé si de pronto algunos de ustedes lo han escuchado. Él acá entra a hablarnos entonces de inteligencia emocional. Muchos de los comportamientos y capacidades no están solo reguladas por la cognición, sino que pues tienen influencia de otros factores que permiten adaptabilidad en la sociedad. La relación de la inteligencia y la emoción permite que la comprensión del mundo sea más asertiva y más eficaz. Entonces, este autor, Daniel Goleman, manifiesta que la inteligencia emocional es una herramienta que ayuda a las personas a interactuar, ¿sí?, con componentes como los sentimientos, emociones, motivación y empatía. Él plantea prácticamente 4 campos que componen la inteligencia emocional. Encontramos en primera instancia la conciencia de uno mismo. ¿Esto a qué se refiere? Consiste en el conocimiento de las sensaciones, estados y recursos internos que cada uno de nosotros tiene. Es generar una autoconciencia emocional y eso implica que nosotros hagamos también procesos de autoevaluación y que también trabajemos o nos permite como fortalecer nuestra autoconfianza. En la medida en que yo soy consciente de mis recursos, de mis habilidades, de mis capacidades, en la medida en que yo me permito identificar, reconocer y expresar mis emociones, mis sensaciones y demás, estoy en camino a esa autoconciencia emocional. ¿Listo? Por otro lado, encontramos el automanejo, que se refiere a lo que también llamamos autocontrol, al manejo de los sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros impulsos, ¿sí? O poder generar como este automanejo, este autocontrol, pues nos permite una mejor adaptabilidad, nos puede permitir potenciar nuestra iniciativa, conducirnos hacia la consecución de logros, como les hablaba hace un rato, fortalecer nuestras relaciones interpersonales y, pues, por supuesto, fortalecer nuestra relación con nosotros mismos. Encontramos por otro lado la conciencia social, que consiste en el reconocimiento de los sentimientos, preocupaciones y necesidades de los otros, es decir, la empatía.
y nosotros de pronto la escuchamos o de pronto alguno no la había escuchado en ningún momento. Y si nos damos cuenta, generar empatía, el poder ponernos en el lugar del otro, el poder dimensionar cómo se sienten las otras personas o lo que experimentan las otras personas ante determinadas circunstancias, nos permite entonces fortalecer o propiciar esa conciencia social que se considera como uno de los ejes fundamentales para poder generar inteligencia emocional. Entonces, no podemos hablar de inteligencia emocional si no reconocemos o si no tenemos como no hemos desarrollado o potencializado esa habilidad para ponernos en el lugar del otro, esa habilidad para reconocer las emociones del otro y reconocer de pronto por qué esta persona se comporta de determinada manera, ¿cierto? Encontramos por otro lado el manejo de las relaciones. Entonces, que pues es la habilidad para manejar de manera adecuada nuestras relaciones interpersonales, pero también construir redes de apoyo basadas en la comunicación, en la construcción de vínculos, en el trabajo en equipo. Entonces, si nos damos cuenta, pues este modelo de Goleman presenta una mezcla entre habilidades, personalidad, motivación, emoción, inteligencia y pues el desarrollo neuronal de la persona. ¿Listo? Ahora, herramientas, herramientas para el desarrollo de la inteligencia emocional. Encontramos en primera instancia autoconocimiento y control. Entonces, el autoconocimiento necesita, ¿sí? Obtiene o debe tener como base, como insumo, el conocimiento, perdón, íntimo de nuestras emociones, ¿sí? De las emociones propias. Entonces, si yo no me permito expresar mis emociones, pues se me va a dificultar, pues obviamente, poder generar un reconocimiento de las mismas. Asimismo, ese autoconocimiento me va a permitir una comprensión de las reacciones emocionales, ¿cierto? Entonces hago mi ejercicio de introspección, mi ejercicio de autoevaluación y digo, ok, entonces me permito expresar enojo, ¿cierto? Me permite experimentar, perdón, enojo, pero también me permite generar una comprensión de cómo estoy reaccionando ante las situaciones, cómo estoy reaccionando ante las diferentes situaciones que pues ponen a prueba mi capacidad de respuesta. Este autoconocimiento y control también implica conocer o identificar cuáles son nuestros límites, canalizar y anticipar las emociones, bien sea positivas o negativas, así como sus posibles reacciones. Encontramos por otro lado la empatía, que como yo les decía ahorita, pues exige la habilidad para comprender cómo las otras personas perciben y reaccionan ante determinadas situaciones. Tiene, pues aquí en la empatía se tienen en cuenta, por supuesto, las creencias, valores o principios de la otra persona. Encontramos también las relaciones sociales. Esta herramienta permite la creación de nuevas relaciones y lazos genuinos, ¿sí? Al lograr tener un vínculo emocional, pues es posible expresar de manera asertiva nuestros sentimientos y también nos encamina a poder tener una mejor resolución de conflictos. Las relaciones sociales o interpersonales nos permiten también la comprensión del otro y pues la creación de redes de apoyo, lo que hablábamos ahorita. Por otro lado, tenemos la comunicación, que también puede ser asertiva, pasiva o agresiva. La comunicación pues es la habilidad de poder comunicar y expresar nuestros sentimientos, lograr una comunicación efectiva con la finalidad de que la otra persona pueda comprender nuestro mensaje y la intención del mismo, dejando de lado malas interpretaciones y barreras comunicacionales. Bueno, Miguel por acá nos dice, tengo conferencia. Dale, Miguel, no te preocupes. Igual este está siendo grabado. Queda aquí, queda acá en el aula, queda guardado por 15 días. Entonces, de pronto, si alguno tiene que desconectarse además y desean terminar de ver el taller, pueden ingresar posteriormente a conferencias y ahí les va a aparecer la grabación del taller. ¿Listo?
Bueno, entonces, ¿cómo podemos trabajar la inteligencia emocional en casa? Encontramos entonces unas prácticas que pueden ser sencillas o que pueden ser complejas para algunos, pero que nosotros podemos realizar en nuestro día a día. Entonces, em, primero, pues potenciar la escucha activa, ¿cierto? Y tratar de trabajar en nuestro lenguaje no verbal. Es súper importante que nosotros podamos trabajar en esto, en que haya una coherencia entre nuestro lenguaje verbal y no verbal, porque a veces pues estamos expresando una cosa con las palabras y no verbal, de manera no verbal o con nuestros gestos o demás, estamos diciendo otra. Entonces, primero pues la escucha activa también requiere que nosotros prestemos como nos dispongamos como tal a escuchar realmente lo que la otra persona quiere comunicar y ahí también nos damos cuenta de que en muchas ocasiones nosotros somos buenísimos hablando, nos gusta mucho hablar y nos gusta que los demás nos escuchen, pero cuando hablamos de escuchar somos como malitos o nos falta mucho. Entonces es importante que nosotros podamos trabajar en escuchar activamente el mensaje y la intención del mensaje que el otro está transmitiendo. ¿Listo? Cuando hablamos del lenguaje no verbal, entonces, por ejemplo, un ejercicio que puede resultar práctico es grábese un video recreando un diálogo cualquiera recreando algún diálogo que haya tenido recientemente o alguna situación que haya tenido recientemente en la cual de pronto se ofuscó, se enojó o demás, trate de grabarse el video y posteriormente usted va a revisar este video y va a hacer como una evaluación de su lenguaje no verbal, va a hacer una evaluación de sus gestos, de su gesticulación, de si usted, por ejemplo, todo el tiempo estuvo con el rostro tenso, como tensionado, como enviando ese mensaje de estoy furioso y demás, o si por el contrario mostró como gestos de desinterés. Entonces, grabar el video, la idea es que usted pueda hacer como la evaluación de cómo se está manejando usted de manera no verbal y presta atención también al diálogo. Entonces, si había coherencia entre lo que usted estaba diciendo y cómo lo estaba expresando gesticularmente o de forma no verbal, cómo era su perdón, se me escapa la palabra, su posición o su postura, cómo era, si era de pronto una postura como de aburrimiento, o si era una postura de pronto como de agresiva o demás. Todo esto lo invito a que haga el ejercicio y lo revise. Este ejercicio también se puede hacer frente al espejo, pero creo yo que el video nos permite como poder revisarlo varias veces y poder hacer como más conclusiones. ¿Listo? Si lo quieren hacer frente al espejo, también lo pueden hacer, es válido. Y lo que yo les digo, la idea es poder analizar, porque a veces somos muy gesticulares y decimos, no estoy enojado, no estoy furioso, pero con nuestra cara estamos diciendo otra cosa. Entonces ahí sí, incluso hay personas que gesticularmente dan o proyectan como la imagen de que son de mal genio, de que son groseros, de que son de pronto como toscos y esto lo que hace es de pronto funciona como para repeler a la gente, entonces hay personas que de pronto no se le acercan o les da como temor acercársele a esta persona porque dicen, no, con esa cara de amargado, por ejemplo, que tiene, yo que me le voy a acercar para que me diga groserías, ¿cierto? Entonces, esto es importante también revisarlo. Uno puede decir, no, yo no sé por qué no se me facilita socializar con los otros, o por qué no se me facilita ser amigos, o por qué no se me facilita hacer o crear un espacio de conversación con un desconocido y cuando vamos a ver es que usted todo el tiempo está frunciendo el entrecejo, está con cara súper seria todo el tiempo. Entonces, pues este tipo de gesticulaciones lo que pueden generar es que las personas, puede generar como cierta aversión en las otras personas o como cierto comportamiento o conducta de rechazo, ¿no? Porque uno dice, no, que me le voy a acercar con esa cara, por ejemplo, amargado que tiene. Entonces ahí sí, como dicen coloquialmente, usted no tiene culpa de la cara
cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Entonces, para tenerlo presente. Encontramos también que puede ser muy útil llevar como un diario de nuestras emociones o hacer como un registro todos los días, hacer como un repaso del día y anotar, por ejemplo, si fue un día estresante, si fue un día en el que me sentí triste, en el que por el contrario estuve muy alegre, por qué se presentó esa situación y cómo fue mi reacción. Entonces, ¿cuál fue la situación? ¿Qué emoción experimenté? ¿Qué pensé y cómo reaccioné? Entonces también puede ser muy útil. Meditar también puede ser muy práctico. La meditación pues puede permitirnos también aprender a manejar mejor nuestra respiración, tener una visión como más objetiva, fortalecer la observación y también la concentración, y puede ser como un espacio también como de desconexión, ¿no? Otro punto puede ser también como detenernos, hacer como una pausa, así como el control que usted tiene del televisor, que a veces está viendo una película y lo llamaron y usted no quiere perderse la película, entonces hunde el botón de pausa. Así mismo, tomarse un momento, hacer como una pausa, analizar la situación, analizar cómo no es el presente, pensar, por ejemplo, en esas cosas que de pronto creemos a veces que se nos salen de las manos, pero también no quedarnos como en el problema, sino mirar más allá y enfrascarnos o enfocarnos en la búsqueda de soluciones más que en ese problema en concreto que de pronto hay. Otra alternativa también pues leer. La lectura pues es una buena forma de adquirir conocimiento. Por ejemplo, pueden leer temas relacionados con inteligencia emocional, con manejo de emociones, también puede resultar útil. Listo. Y encontramos, ya casi finalizando, que las emociones, según varios autores, las emociones están muy relacionadas con la salud. Entonces, los procesos emocionales han tenido gran implicación en las alteraciones que puede sufrir, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico. La depresión, la ansiedad, el estrés son como las alteraciones que más impactan la salud de una persona. La inhibición o el cohibirse o el no permitirse experimentar ciertas emociones, pues ha sido considerada como una de las causas principales que pues que puede influir en el desarrollo de algunas enfermedades. Entonces, al presentarse estas alteraciones, pues las conductas adaptativas pueden producir cambios que van a afectar la salud física. Entonces, por ejemplo, se pueden producir cambios en la alimentación, se puede generar sedentarismo, se pueden generar situaciones de adicción al tabaco, al alcohol, drogas sintéticas, y también pues un aumento o disminución en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, alteración en los ritmos circadianos, entre otras. ¿Listo? Acá les voy a compartir una actividad. La actividad se llama la rueda de la vida. Esta actividad, si ustedes pueden buscar hojita y lápiz. Esta actividad consiste en hacer un círculo, ¿sí?, de papel, dividirlo en 8 partes, como si fuera un pastelito, ¿sí? Aquí entonces vamos a designar un espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un espacio a los amigos, un espacio a la salud, al dinero, el amor, la familia, la parte profesional, otro el desarrollo personal y el ocio o la recreación. En cada espacio, usted va a tratar o va a escribir las emociones y sentimientos, ¿por qué no?, que resaltan en cada área en cada una de estas áreas. Entonces, por ejemplo, en el amor, ¿cuál es como esa emoción o que resalta? Entonces, no, la tristeza, porque he ido de una decepción amorosa tras otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo. Después de que usted haga esto, entonces hace un análisis y va a tratar de puntuar, darle un puntaje a cada área con un número del 1 al 10, ¿cierto? Entonces, siendo el 1, por supuesto, muy bajo o el 10 muy alto. Y pues ya los números que están ahí intermedios, pues ya lo pueden
y manejar. La idea es trabajar en el manejo de las emociones de las áreas que nos puntúen más bajo, ¿no? Entonces hablamos de las áreas que de pronto nos puedan puntuar de 5 para abajo, entonces son áreas que debemos tratar de fortalecer. ¿Listo? Bueno, entonces unos tips ya para finalizar, unos tips para fortalecer el manejo de las emociones. Entonces, primero, pues trabajar en nuestro autoconocimiento, autorreconocimiento, conocerse a sí mismo, conocer o identificar nuestros límites, nuestras reacciones, nuestras respuestas. Otro punto, trabajar en fortalecer nuestra autoconfianza, la valoración, hacer una valoración real de nuestras capacidades, perdón, de nuestras habilidades, de nuestras cualidades, trabajar en el autocontrol, entonces manejar adecuadamente nuestras emociones o nuestros impulsos. Resolver conflictos, entonces también es importante que tratemos de hacer una revisión de cómo estamos resolviendo nuestros conflictos, cómo estamos negociando, cuál es nuestra respuesta ante las situaciones de conflicto. ¿Tenemos una respuesta asertiva, tenemos una respuesta pasiva o tenemos una respuesta agresiva? Lo otro, tratar de hacer los ejercicios de empatía por comprender al otro, entender e interesarnos por los sentimientos de las otras personas, principalmente de las personas que nos rodean, que están cerca a nosotros o que están en constante convivencia con nosotros. Orientarnos al servicio, entonces anticipar, reconocer de pronto las necesidades del otro, estar de pronto prestos también a ayudar a alguien cuando lo necesite, cuando nos pida ayuda y pues tener como, como esa disposición para ayudarle o colaborarle, así sea una persona a cruzar la calle, ¿cierto? Y por supuesto, pues trabajar en equipo con el fin de lograr metas colectivas. Y ya para concluir, perdón, les voy compartiendo antes, ya que vamos cerrando, les voy compartiendo acá en el chat la encuesta de satisfacción para que por favor me colaboren diligenciándolo. Entonces, ahí les acabo de compartir el link. Bueno, entonces ya para concluir, para cerrar, encontramos que pues, las emociones permiten que la capacidad adaptativa del ser humano sea más acertada y permite que la acción y la reacción estén relacionadas con los estímulos ambientales que la sociedad y la naturaleza presentan. Asimismo, encontramos ya también o concluimos que pues la inteligencia emocional juega un papel importante en todas las áreas de ajuste de una persona y pues nos permite desarrollar motivación, control de impulsos, manejo de estados de ánimo y la relación con las otras personas pues será más efectiva. Por aquí Angie me pedía la diapositiva anterior, que me imagino que es la de la actividad. Listo, aquí la comparto. Entonces, como les venía planteando, pues después de todo esto, encontramos que es necesario que nosotros hagamos un ejercicio de autoevaluación y revisemos como en qué punto nos encontramos, pero también que tengamos en cuenta en qué punto queremos estar o en qué punto queremos llegar y qué tan lejos o qué tan cerca estamos de llegar a ese punto, ¿sí? Otra cosa súper importante es que en la medida en que usted aprenda a tener a desarrollar autocontrol, a manejarse mejor emocionalmente, el cambio en todos los aspectos de su vida va a ser trascendental y es un engranaje y a veces se nos olvida que todo está ligado. Entonces, en la medida en que usted aprenda a controlarse, a manejarse de mejor manera emocionalmente, cuando está ofuscado y demás, le va a permitir tener una mejor relación con las personas que le rodean, le va a permitir responder mejor a las situaciones y súper importante, le va a permitir sentirse mucho mejor con usted mismo. Entonces, he ahí como la importancia de todo este tema. Pues nada, no sé si alguno tiene ya como algún comentario o alguna duda ya para finalizar. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio, muchas gracias por
por tomarse el tiempo de quedarse a ver a ver todo el taller. Espero que realmente lo que sea de utilidad, que les hayan quedado cositas y que por supuesto tengan la intención de trabajar en ustedes, de trabajar en su desarrollo personal, en su crecimiento personal, que es tan importante y que a veces nos olvidamos de eso o lo dejamos lo aplazamos, lo dejamos a un ladito. A veces nos enfocamos mucho en crecer, ¿cierto? En crecer financieramente, en crecer laboralmente, en crecer académicamente. Y está bien, y eso son propósitos y hacen parte de la vida de una persona. Imagínense uno sin propósitos, ¿cierto? Pero nos olvidamos de trabajar en algo fundamental y es nuestro crecimiento personal, nuestro desarrollo personal. Nos olvidamos de trabajar en ser mejores y siempre, siempre, siempre vamos a tener la posibilidad de ser mejores personas, de ser mejores hijos, de ser mejores parejas, mejores padres. Y ese es un compromiso que nosotros debemos tener con cada uno de nosotros o que debemos plantear y es un compromiso para toda la vida. Entonces, ahí sí como dicen, dedícate a sentirte bien contigo mismo, pues eres la persona con la que pasarás toda tu vida o el resto de tu vida. Entonces, para que lo tengamos presente, que pasen una feliz noche. Nuevamente, gracias por haberme acompañado. Nos vemos en próximos espacios ya el otro mes. Nos vemos en próximos espacios. Recuerden que el taller queda grabado aquí en la plataforma 15 días, pero también lo subimos a nuestro canal de YouTube. A los que no nos siguen o a los que no se han suscrito a nuestro canal, nos encuentran como Bienestar UMB Virtual para que por favor se suscriban, nos sigan en nuestras redes sociales, también nos encuentran como Bienestar UMB Virtual. ¿Listo? Muchas gracias nuevamente a todos, que pasen una feliz noche, que descansen mucho y muchos éxitos en todo lo que emprendan. Feliz noche. You are now muted.